Bendecido y bienvenido nuevamente a una nueva transmisión. Gracias a todos los que nos están viendo a través de Instagram, Facebook y luego los que nos van a estar viendo a través de YouTube. Este día tenemos un mensaje bien lindo, ¿verdad? Bajo el tema Una mente sana. Sabemos muy bien que todos nosotros en algún momento en nuestras vidas pasamos por algún tipo de lucha interna. Amén. No tan solamente lucha espiritual, pero lucha interna. Y nos vamos a estar enfocando en el área de la mente. ¿Por qué? Porque en todo momento, en todo día, en nuestro diario vivir, nosotros siempre estamos usando nuestra mente. Y la mente es algo que el enemigo, Satanás, siempre utiliza para desenfocarte, para mantenerte ocupado en cosas que no son. Amén. Que no son lo correcto. Amén. Por eso es bien importante entender y saber cuando estás teniendo lucha interna, qué debo hacer para poder combatir esta lucha interna. Amén. Bien importante nosotros reconocer esta lucha interna que quizás nosotros tengamos para nosotros poder saber, luego vuelvo y repito, cómo combatir esta lucha interna y poder salir victoriosos y no darle la ventaja al enemigo. Amén. Entonces, el primer punto que vamos a estar hablando el día de hoy, mi esposa Melissa lo va a estar hablando, que es presentando a Dios todo para que te dé paz. Amén. Amén. Bueno, presentándole a Dios todo. Siempre nosotros hablamos de que necesitamos venir al Señor y tener una relación con Él. Y la oración siempre tiene que ser primero, siempre tiene que ser prioridad en nuestra vida. Y si nos vamos a la palabra en Filipenses 4, 6 al 7, es muy interesante lo que habla de cómo guardar nuestra mente. Y dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Es muy interesante que este versículo nos habla de cómo podemos guardar nuestro corazón y cómo podemos guardar nuestra mente. Primero, oración. Tenemos que presentarle a Dios todo lo que nos inquieta, todas nuestras luchas, todos nuestros pensamientos. Y me gusta que comienza este versículo hablando: por nada estéis afanosos. El afán no es otra cosa que el preocuparse por algo. Muchas veces nosotros sabemos que si le damos vuelta a un asunto una y otra vez y no tenemos la respuesta, no vamos a resolverlo. Pero por alguna razón nuestra mente no nos deja tranquilo y no deja de pensar en el problema. Entonces es como si le pusiéramos una lupa al problema y estamos constantemente pensando: ¿y qué voy a hacer? Y dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, cuando verdaderamente no podemos hacer nada en muchas ocasiones si no tenemos respuesta o si no hemos buscado un desenlace. El afán es igual a preocuparse, lo que le abre la puerta al enemigo para que te ministre ansiedad, que es totalmente lo contrario a la paz. Sin embargo, aquí Filipenses 4 nos habla de que cuando le presentamos todo al Señor, tiene que haber una confianza. Tiene que haber una confianza de que Él está en control, aunque no veamos nada. Y tenemos que tratar de enfocarnos en que Él sí va a hacer algo y dejar de darle vueltas al asunto, a lo mismo, porque te trae ansiedad, te quita el sueño, te puede traer depresión, te puede traer muchas cosas feas que el enemigo va a querer sembrar. Entonces ahí nosotros tenemos que decidir en qué vamos a poner nuestro enfoque. Es una lucha. Pero si ya oramos, tenemos entonces que tener la confianza. Entonces el Señor nos da su paz. La paz es un fruto del Espíritu. Por tanto, no lo podemos obtener si no estamos conectados con Él. Muy cierto. La paz viene de Él. Y para poder obtenerla tenemos que presentarle todo y confiar
Si es algo que no podemos resolver, que depende totalmente de lo que Dios nos diga, vamos a confiar en que Él lo va a hacer. Amén. Amén. Otro punto muy bonito es, sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos lleva y nos guía. Pero hay una cosa bien bonita cuando nosotros clamamos a Jesús. Cuando nosotros hacemos una oración de ruego, de clamor, de socorro a Jesús, es como si tuvieras una respuesta rápida, inmediata muchas veces. Jesucristo está en el cielo intercediendo por ti y por mí. Y cuando nosotros clamamos a su sacrificio y cuando nosotros clamamos a Él, Él nos va a dar la respuesta. Y es como si Él viniera y se presenta a tu vida y todo pasa a segundo plano. Amén. Amén. Es bien interesante, ¿verdad? Entender que cuando nosotros llevamos todos nuestros problemas, como estabas hablando, ante Dios, ¿verdad? Dejamos el afán, Dios nos da paz, nosotros clamamos a Él y podemos entender, ¿verdad? Que solamente llegando a Él y trayendo estas cosas a Él, estas preocupaciones, estos pensamientos, podemos ser llenos de fuerza para combatir lo que nos esté afectando. Amén, porque nosotros por nuestra propia fuerza no podemos hacer absolutamente nada. Entonces es bien importante entender, sumamente importante entender la necesidad de que nosotros como personas tengamos dominio propio. Este es el próximo punto que vamos a tocar, el dominio propio. Es bien importante entender que solamente cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, solamente cuando buscamos de Dios, dirección de Dios y estamos en su presencia, que es algo que anteriormente hemos tocado, podemos ser llenados, ¿verdad?, de mucha sabiduría y mucha fortaleza. Amén, para nosotros tener dominio propio de nuestras emociones, de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ¿verdad?, nos movemos en emociones, cometemos muchos errores. Por eso es bien importante, todo cristiano debe tener dominio propio. Vamos a Santiago 1:19, vamos a ver lo que dice la palabra aquí. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, sea pronto para oír. O sea, tú tienes que detenerte y escuchar, prestar atención a lo que te están diciendo. Luego tienes que ser tardo para hablar. O sea, cuando tú escuchas, tú esperas y luego hablas. Entonces, luego cuando tú hablas, ¿verdad?, y algo pasa o algo sucede y estás teniendo una conversación y algo sucede, si hay un tipo de discusión o algo así por el estilo, no te puedes airar automáticamente. ¿Por qué? Porque puedes cometer un error, no estás teniendo dominio propio de tus emociones, entonces tus emociones te van a controlar. Por eso es bien importante que cuando usted, ¿verdad?, esté en cualquier situación, usted tiene que escuchar detenidamente, ¿verdad?, esperar para hablar y tratar de controlarse completamente para no airarse. Entonces usted está teniendo dominio propio en su mente y no está permitiendo que sus emociones lo controlen. Por eso es bien importante nosotros ir a donde nuestro Señor, entregarle todas nuestras cargas y permitir que Él sea quien se fortalezca en nuestras debilidades. Y cuando Él se fortalece en nuestras debilidades, Él nos hace fuerte a nosotros. Por ende, nosotros podemos ocupar, ¿verdad?, y podemos llegar a tener las herramientas necesarias para poder tener dominio propio. Amén. Bien importante. Así es. El dominio propio es otro fruto del Espíritu. Es otra cosa que, como bien estabas diciendo, si no estamos conectados con Dios, no lo vamos a obtener, porque es un fruto que lo da Él. Y solamente pasando tiempo con Él podemos tener los frutos del Espíritu Santo. Amén. Entonces usted dirá, ¿qué tiene que ver el hablar, el saber cómo hablar con la mente?
Nuestra mente se alimenta de lo que escucha muchas veces y nosotros tenemos también que tener cuidado porque lo que sale también de nuestra boca cuando estamos en un problema o una situación difícil puede contaminar nuestra mente y nuestro corazón. Y a otros también. Y a otras personas también. Eso es así. Y tenemos que saber, como le estaba diciendo, cuándo hablar. Proverbios 17:28, nos encanta el libro de los Proverbios porque tiene mucha sabiduría, muchos consejos sabios. Dice, aún el necio cuando calla es tenido por sabio. El que cierra sus labios es inteligente. Cuando estamos en una situación difícil y no tenemos nada bueno que decir, como dicen por ahí, no digamos nada. Y eso es tener dominio propio. Eso es saber cuándo hablar. Saber controlarse, porque lo que decimos tiene poder, la palabra tiene poder. Amén. Tiene poder de crear ambientes, tiene poder de destruir y tiene poder para construir. Amén. Y tenemos que tener mucho dominio propio en nuestra mente para saber cuándo hablar. Y cuando estamos en ansiedad, cuando estamos en tribulación, muchas veces mejor es hacer silencio y venir al Señor. Otra cosa dentro de este punto del dominio propio es saber con quién hablar. Nosotros no podemos ir donde cualquier persona a contarle nuestras situaciones, nuestras luchas. Nosotros no podemos ir donde alguien que no es espiritual a contarle nuestra tribulación. Porque entonces esa persona con lo que salga de su boca puede alimentar malas cosas y te puede contaminar a ti. Por ejemplo, cuando estás en una tribulación, por eso el Señor levanta líderes, levanta pastores. Ve donde una persona que te va a ayudar o te va a dar un consejo sabio, que te va a ayudar que tú sabes que no te va a sonsacar para que se alimenten tus pasiones o tu coraje o tu ansiedad. Una persona que no sea negativa. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces las personas con buenas intenciones pueden alimentar tu ansiedad, tu afán, y no queremos eso. No que la persona sea mala, pero tal vez la persona no es espiritual o no tiene la sabiduría para ayudarte en cierta situación. Entonces si no tenemos a quién recurrir, es mejor hacer silencio y seguir recurriendo al Señor. Amén. Muy importante. Proverbios 15:4. Mira qué importante es saber con quién nosotros hablamos. No solamente cuando tenemos tribulación, en todo momento. Proverbios 15:4 dice, la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Eso es poderoso. Lo que una persona te diga, como estábamos diciendo, te puede ayudar a salir del problema o te puede ayudar a que te deprimas aún más. Las palabras tienen poder y hay que saber de quién las recibimos. No solamente tenemos que dominar lo que hablamos, tenemos que ser selectivos para poder saber a quién vamos a escuchar y qué vamos a dejar entrar a nuestra mente. Mucho más cuando estamos en unos momentos difíciles, en unos momentos de crisis. Porque el que no te va a añadir, te va a quitar, te va a restar. Y eso es muy importante. Amén. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es bien importante, ¿verdad? Tener entendimiento de qué nosotros escuchamos, con quién nosotros hablamos, de dónde nosotros nos estamos nutriendo, ¿verdad? Y saber y entender que solamente haciendo las cosas correctas, que son agradables ante Dios, es lo mejor que podemos hacer para nosotros poder tener una vida exitosa y una mente sana ante los ojos de Dios. Bien importante la renovación. El renovarnos es bien importante, el ir ante Dios, renovarnos. Entonces, este tema, ¿verdad? Nosotros podemos aplicarlo a un montón de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos venir y tener la misma mentalidad de que vamos a seguir teniendo una vida normal
o la misma vida que teníamos anteriormente. Nosotros no podemos seguir teniendo la misma vida. Eso implica que nosotros tenemos que cambiar la manera en que nosotros hablamos. Tenemos que cambiar las cosas que nosotros hacíamos antes. Quizás tenemos que cambiar las personas con quien nos rodeamos, como estabas hablando. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos y buscamos renovarnos y ser aún mejor en lo que es en el ámbito espiritual, no podemos seguir rodeándonos de personas que nos van a restar y no van a añadir nada bueno a nuestras vidas. Amén. Por eso es bien importante nosotros entender, ¿verdad?, que nosotros tenemos que leer, nutrirnos de la palabra, meditar en la palabra. Mira lo que dice la palabra en Josué 1:8. Dice: medita día y noche el libro de esta ley, teniendo siempre en tus labios, si obras en todo conforme a lo que está se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Bien importante, nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que seguir, nutrirnos de ella, leerla, siempre estar con ella en la mente. De esta manera nosotros podemos renovarnos, ¿verdad? Y no permitimos que estas cosas que vienen, que nos bombardean diariamente, que el enemigo trata de meternos en nuestra mente, nos afecten. Bien importante entender el principio de cómo nosotros, ¿verdad?, renovamos nuestra mente. Amén. Meditando en la palabra día y noche, escuchando la palabra, nutriéndonos de la palabra del Señor, que es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Amén. Así es. La palabra siempre va a ser nuestra mejor arma para combatir los malos pensamientos. Romanos 12:2 pues nos habla: no nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos habla de esa renovación que tenemos que hacer. Cuando venimos al Señor no podemos seguir usando los mismos patrones mentales, porque entonces nos vamos a estancar y no vamos a crecer en el Señor. Tenemos que renovarnos y saber la voluntad de Dios. Tenemos que meternos en la palabra. Es muy importante que cuando tú estás en una situación, vaya a la palabra y busque versículos que puedan aplicarse a su situación. Es muy importante que busquemos lo que nos puede ayudar y beneficiar en el momento. Es bueno leer de otras historias, pero si usted necesita una inyección de fe en la palabra, pues no lea algo que tal vez pues no se acomode tanto. La palabra es buena y tiene demasiados ejemplos y demasiada sabiduría, y nos ayuda, nos transforma. Muy importante que entendamos que sin la palabra no vamos a poder alinear nuestra mente. Todo pensamiento que llega a nuestra mente, nosotros tenemos que ver si es del Señor o si es del enemigo o si es de nuestra misma carne. Y como único lo podemos alinear y podemos probarlo es con la palabra. Amén. Si se alinea todo lo que venga a nuestra vida, aún todo lo que nos digan también, tiene que estar de acuerdo a la palabra. Me venía al pensamiento cuando Jesús fue tentado en el desierto. El enemigo tentó a Jesús con la palabra. Y Jesús pudo vencer esa tentación con la palabra. Es muy importante que nos llenemos de la palabra para poder apagar los dardos del enemigo. La palabra dice que el escudo de nuestra fe va a apagar los dardos del enemigo, y necesitamos saber la palabra y también tener el espíritu, porque el enemigo sabe la palabra. Amén. Pero él no tiene el espíritu, y nosotros tenemos que ser calibrados para poder saber cómo vamos a combatir todo y cómo vamos a probar todo lo que nos digan y todo lo que venga a nuestro pensamiento. Amén. Bien importante, como estábamos diciendo, el primer punto, ir ante la presencia del Señor.
Amén, entregarle nuestras cargas, buscar la presencia, la guianza del Espíritu Santo es bien importante para nosotros poder sobrellevar, ¿verdad?, nuestro diario vivir. El dominio propio es algo que es importante. Si nosotros no somos llenos, revestidos de las armaduras espirituales, estando en la presencia de Dios, no podemos alcanzar a tener un dominio propio y podemos llegar a controlar nuestras emociones. Por eso es bien importante, tenemos, ¿verdad?, que depender de Dios primordialmente para que Él se perfeccione en nuestras debilidades, nos dé fuerza y nos dé ese dominio propio, esa fuerza que nosotros necesitamos para poder nosotros controlarnos cuando vengan esos momentos. Bien importante, amén, las acciones que nosotros tomamos en nuestras vidas son bien importantes. Por eso, como estamos diciendo en la palabra, ahorita tenemos que escuchar detenidamente, ¿verdad? Y luego que escuchemos, ¿verdad?, seamos tardos para hablar, ¿verdad? Y tenemos que también tener cuenta en cuando nos vayamos en esos momentos, ¿verdad?, que vengan, no airarnos. ¿Por qué? Porque podemos cometer errores, como estábamos diciendo, podemos cometer errores y ofender a personas que quizás no querramos ofender, ¿verdad? Y por último punto, el renovar nuestra mente, meditando en la palabra. Amén. Si no sabes cómo puedes hacer o no sabes por dónde empezar a leer la palabra, si es que no la lees, lo más que nosotros recomendamos es que empieces por los evangelios. Amén. Conozcas quién es Jesús, más de Jesús, te enamores de Jesús, de su ministerio, lo que él hizo. Hay mucha información en los evangelios. Amén. Que son Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Bien importante. Hay mucha información ahí que van a ser de bendición a tu vida. Luego, si quieres ir para Génesis, para que leas cómo fue que se comenzó todo, ve ahí. Amén. Y si ya eres un pro cristiano, pues continúa meditando en la palabra día y noche, que es bien importante para renovar nuestra mente, para estar llenos del Espíritu Santo y de las armaduras que son necesarias para combatir, ¿verdad?, los dardos del enemigo y no tener una mente débil. Bien importante, el enemigo ataca mucho nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando él ataca nuestra mente nos desenfoca. Acuérdate, esto que está aquí, ¿verdad?, controla todo el cuerpo. Nuestras piernas no dan pasos, nuestras manos no se mueven si la mente no lo ordena. Amén. Por eso es bien importante nosotros entender cuando nosotros tenemos una lucha interna, cuáles son los pasos que debemos tomar para nosotros poder combatir la lucha interna. Amén. Solamente con Dios podemos llegar a combatir, ¿verdad?, a poder sobrellevar estas luchas internas. Pero necesitamos, ¿verdad?, someternos a la voluntad de Dios. Necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Bien importante. Y yo creo que hasta aquí, ¿verdad?, llegó esta programación, este tema.